RCM 88, Radio Ciudad, FM 100.3 presenta ATM, A Todo Mula. Por la huella que dejaron, por los recuerdos intactos, porque nos marcaron desde siempre. Ellos son una rica página de nuestra historia siempre presente. A continuación, ATM, con la conducción de Daniel Valdés. Presenta ATM A Todo Mula, Municipalidad de Coronel Moldes, Frigorífico Coronel Moldes, Fiambres DJ, Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima, Estudio Bonesi y Asociados, Barbieri Hermanos, Roticería Doña Marta, Cerealista Moldes, Sociedad Anónima, Carnicería La Familia, Diego Gariboldi Automotores, Cerdos y Compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasaron 10 minutitos de la hora 18, comenzamos a hacer ATM, vamos a hablar un poco de la historia de Belgrano, uno de los clubes históricos de nuestra ciudad, el Club Atlético Belgrano, y bueno, estamos con Juan Carlos Rabete, un hombre de la institución, que fue dirigente, siempre ligado a la institución de Belgrano. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir a ATM, gracias por la gentileza, y bueno, vamos a hablar un poco de la historia del Club de tus Amores. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la invitación, ¿no es cierto? Que lo que ustedes están difundiendo me parece muy bueno, porque están recordando a la gente ya con edad avanzada, ¿no es cierto?, que ha pasado por las instituciones. Bueno, lo mío, yo, si bien es cierto, nunca estuve en la institución en una cúpula alta, pero siempre fui colaborador de la institución. Aparte que hay una situación, que yo nací a una cuadra de la cancha de Belgrano. Ya nació mi padre ahí, así que fíjate los años, mi padre vio crecer a la institución y yo me quedé, íbamos de chico, ya desde muy chico yo aprendí a caminar en el Parque Belgrano. Entonces uno, bueno, se le ha hecho carne eso, ¿no es cierto?, como belgranista. Y ahí quedé, y yo de ahí, de mi casa, me fui muy cerquita, siempre estuve en el barrio, viviendo. Yo no he faltado prácticamente en los años que tengo, no he faltado de Moldes, así que, y bueno, y siempre he estado ligado al club. La verdad, en distintas cosas. La verdad es que algo muy lindo, ¿no? ¿En qué decías? O sea, prácticamente me crié en el parque, criando en el parque. ¿Siempre estuvo ahí la cancha de Belgrano? ¿Siempre fue esa la cancha de Belgrano? Siempre fue esa la cancha de Belgrano, sí señor. Había la cancha sola, exacto. No estaba el salón. Nosotros de chicos teníamos donde está el salón hoy, había teníamos una canchita chica que jugábamos todos los chicos, de chicos, ¿no? Y estaba la cancha central. Después en el año 50, 48, 50 se inicia la cancha de tenis. En el 52 se hace la pileta olímpica, ¿no es cierto? Y bueno, y después surgió ya estos últimos años la pileta climatizada, las bochas también fueron de aquella época, ¿no es cierto? Si fuera el 55 o en el 56 ya estaban las bochas, que también reunía a mucha gente. En fin, Belgrano trabajó en distintas divisiones, ¿no es cierto?, desde los comienzos, porque vos fíjate que en el tenis fue uno de los pioneros en la zona en el año 50, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchos años lleva el tenis en Belgrano. ¿Y qué significa Belgrano en tu vida, Juan Carlos? Bueno, para mí es todo, porque yo me crié, a pesar de que no fui futbolista, ni mi padre tampoco, porque mi padre jugó de chico y después de grande le gustaba, era un apasionado del fútbol, pero no se dio cuenta que no tenía condiciones, pero le gustaba mucho el vestuario. Entonces él se hizo masajista, mirando a los demás, a los viejos, y se quedó en el vestuario como masajista, ¿viste? Y siguió hasta los 81 años. Mirá vos qué linda historia. Claro, y entonces yo quedé un poquito medio pegado porque mi padre me llevaba de chico, iba a los vestuarios, y bueno, y ya después
siempre conectado con el club, ¿no es cierto? En distintas cosas, a veces vendía rifas, a veces hacía cosas, siempre colaborando para el club. Después viene mi casamiento, por allá por el 69, y ya vienen los chicos, pero siempre ahí en el barrio, claro, siempre conectado. Y después mi hijo, ya a los 7 años, empieza a jugar al tenis. Y yo no sabía ni el conteo de tenis, yo no entendía nada lo que era tenis, ni lo que era fútbol, pero estaba en el club. Entonces me entusiasmé por mi hijo porque faltaba gente en el tenis. Viste que en las instituciones a veces empiezan 10, después queda uno solo, y ese solo se cansa. Y había un grupo de chicos lindos, ¿no es cierto?, de la mano del Saúl Ehrlich. Saúl Ehrlich se había recibido, creo, de profesor de tenis. Entonces juntó un grupo de tenis y mi hijo empezó a los 7 años a jugar con él. Y un día me entusiasmaron, dice, vení, y yo fui a trabajar al tenis, porque nosotros había un canchero ya grande, que era Don Gil, entonces estaba ahí y estaba medio solo. Habían trabajado mucha gente antes, por ejemplo, el Piedra Mañano, el Hugo Fernió, Brandana, había mucha gente que ya venía, pero ¿qué pasa en las instituciones? Que hay desgastes. En aquella época, y uno por una causa, otro por otra, pero hay desgaste, entonces se va emigrando la gente. Y bueno, entonces me llaman a mí, fui a colaborar y tuve como 2 años trabajando, moliendo ladrillos, qué sé yo, a veces a la hora de la siesta iba a regar, y un buen día se empezaron a acercar los dirigentes viejos en el tenis, ¿no es cierto? Se entusiasmó Lalo Inverti, el Piedra, que no me dejó nunca de acompañar, bueno, y toda esa gente, Brandana mismo, se empezaron a acercar. Y yo trabajaba, y me dice un día, dice, ¿por qué no? Ellos me llevaron, ¿por qué no venís, Juan Carlos, a jugar con nosotros? Pero yo no sé ni nada, no sabía absolutamente nada, ¿viste? Claro. Pero yo ya iba a llevar a mi hijo a Río Cuarto, claro, porque ya competían en Río Cuarto. Entonces, bueno, me llevaron un día y me gustó. Vi un chico, Rafael Aroceno, un gran tenista, no me puedo olvidar de él. Y fue bueno, profe en el Belgrano, sí, ¿no? Claro. Él jugó al tenis, ¿no es cierto?, viendo a jugar a los demás, hizo un profesorado por correspondencia, se recibió de técnico para el tenis, así que, bueno, él también me entusiasmó, él un poco también, pero a veces cuando yo iba a arreglar las canchas, él me peloteaba, y así fue agarrando. Y vos fíjate que yo empecé a jugar al tenis en el año, tenía 36 años. Ah, de grande, ya, claro. De grande. Claro, de 34 fui a trabajar. Mira vos. Y a los 2 años a los 2 años, claro, empecé a jugar, a los 36. Y hoy, a los 80, casi los 80 ya tengo, ininterrumpidamente no he dejado de jugar nunca. Mira vos. Soy un apasionado del tenis. ¿Y es más difícil cuando se aprende un deporte así de grande que de pibe? Mirá, ¿o a vos te costó más o no? Yo te diría que sí, pero como yo, bueno, fui un conformista, yo no aspiré nunca, claro, pero dentro de todo, y siempre tuve la gran suerte de tener los grupos también más o menos a mi nivel. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Porque en el tenis también hay distintos grupos. Sí. Tenemos el A, tenemos el B y tenemos el C. Y yo en el C tenía un grupo de gente que jugaba y después se acercaban los del B, y a medida que iba insertando en distintas categorías. Yo jugué mucho tiempo también en doble, que viajamos por todos lados con el Yayo Martín. Bueno, íbamos a campeonatos en Río Cuarto. Tenía mucho coraje yo también, porque toda la gente que jugaba contra mía jugaba mejor, eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, yo me apasioné, claro, con eso, y seguí el deporte eso hasta el día de hoy. Hoy yo en distintos grupos, porque estoy jugando en las canchas del Toro, porque todo el grupo que estaba en Belgrano, un día decidió irse a las canchas del Toro. Ah, perfecto. Entonces yo, bueno, quedé medio solo ahí y me tuve que
acoplar aquí. Claro. ¿No es cierto? Que me atendieron muy bien, me recibieron muy bien. Y yo sábado a las 2:30 de la tarde y domingo, yo estoy clavadito aquí muy cerquita de tu radio. Qué bueno, qué bueno. Todos los fines de Con semana. casi 80 años todavía seguís jugando al Sí, tenis. señor. Muy Yo bien. En noviembre voy a entrar en los 80. Qué Ya estoy maestro. rajuniéndolo. Pero lo llevas de 10. Y sí, gracias a Dios, esos fueron de las cosas. Vos sabés que yo no tuve un desgarro. Está bien que yo no juego a una velocidad como pueden jugar los demás, pero yo no tuve un desgarro. Yo en la cancha me muevo, corro, o sea que nunca tuve nada. Claro. Ni hablar de alguna fisura, nada. Tengo, sí, las distintas enfermedades, que la artrosis, pero yo voy, juego y se me van los dolores. Ya, se van los dolores. Te olvidás por lo menos mientras jugás, te olvidás de los dolores. Exacto. De lunes a viernes están y el fin de Exacto. semana desaparecen. Exacto. Claro. Así que yo me apasioné tanto y bueno, también mi hijo empezó de muy chico, él hizo todas las categorías del tenis, con distintos profesores, lo llevaba mucho a Río Cuarto y bueno, y a Córdoba, o sea que anduvo en todas las categorías. Claro. Él andaba bien, viste, aprendió bien de Sí, chico. sí, me acuerdo. Aparte tenía él condiciones Claro. naturales ya, ¿me entendés? Entonces eso lo ayudaba, pero yo no tenía ninguna condiciones, yo empecé porque me apasionó, me gustó eso. No, y además, partimos la después- base que Fabi empezó de chiquito y vos con 36 años, entonces también. Y te cuento, yo todas las Copas Davis que se jugaron aquí en el París del año 82, empecé a llevar a mi hijo. Mira vos. Qué bueno. A Parque Roca, Exacto. íbamos a Buenos Aires con tenis, Claro. primero, después surgió el Parque Roca, después fuimos a ver la final con España a Mar del Plata, y ahí me entusiasmé, y seguí, me fui a Sevilla. Mira Con la vos, qué gente bueno. de Coso, fui en el último vuelo que salió de acá de Ezeiza, me fui a Sevilla por 5 días a ver la Copa Davis, que jugábamos en Sí, España, sí, sí. se jugaba Nadal, acá iba Del Potro, iban al Bandián, y teníamos un buen equipo, Muy bueno. pero habíamos perdido ya en Mar del Plata. En Mar del Plata. Nos Claro. quedamos con sangre en ojo. Exactamente. Entonces un grupo de gente me entusiasmó y allá me fui. Y te fuiste para Ese allá. fue todo el recorrido. Cuando decís que acá en la cancha que tiene el Belgrano se hicieron allá por 1952, decías pionero, yo no creo que haya habido muchas canchas en la zona. No. Tenía que haber sido la primera, no sé. Las primeras claro. canchas, en la zona. Claro, por eso te digo. No, sí, no sí. tenía zampacho. Claro. Existía una cancha que lo habían hecho los ingleses en Maquena, pero duró mientras ellos hicieron el ferrocarril. Claro. Los ingleses trajeron, ¿no es cierto? Mientras todos eran ingenieros, le llamaban las chapas verdes, porque habían cercado todo. Claro. ¿No es cierto? Hoy es un asilo de ancianos. Habían cercado todo, ahí no veías nada. Ellos jugaban ellos Ah, únicamente. perfecto. Ellos y su esposa. Exacto. ¿Me entendés? Mira vos. El historiador de Maquena, un hombre que ya ha fallecido, me contaba toda la historia del tenis. Pero eso se terminó. Se fueron ellos, creo que duró un año. Claro. Y se terminó todo, acá no sigue nadie. Así que nosotros fuimos los pioneros de la zona. No había cancha de tenis, únicamente, no sé si había en Villa Mercedes. Mira vos, si En estamos. Río Cuarto sí. Sí, no, lógico, estamos hablando de una Río ciudad Cuarto, mucho más grande. Pero nosotros no. Y después Además, vos calculás, en los años 50, toda una novedad, una cancha de tenis en un pueblo, porque éramos pueblo. En ese Claro, y bueno, y aparte de eso se hizo la primer cancha y ahí a cortito plazo se hizo la segunda cancha, Claro. porque había mucha gente que se acercaba, que jugaba al tenis. Mirá vos. Yo tuve como 20 años ejerciendo la subcomisión, ¿no es cierto? Y bueno, yo tuve en un momento casi 310 personas activos que jugaban al tenis. Claro, qué bueno. Mirá vos lo que es, ¿no? Qué bueno. O sea que invitábamos a matrimonio, jugábamos de noche, o sea que había una afluencia de gente cuando estaba Rafael Arocena. de Claro. cosas, de técnico. O sea que bueno, todas esas cosas lindas, he pasado un momento muy, muy lindo, ¿no es cierto? Y la institución lo mismo, ¿viste? Porque se vivió. Además, después Juan, surgió Everton con Claro. el tenis.
Pero y además, después surgió el Toro. Pero además lo bueno de esto, que en este caso los metemos en Belgrano, decimos, no era un club, digamos, de fútbol, sino con fútbol, porque tenías el tenis, tenías las bochas, tenías también la chance de la pileta de natación. Entonces eso es bueno, porque a no todos les gusta el fútbol. Un día sábado por la tarde, te hablo de unos cuantos años atrás, pero vos vieron lo que era Belgrano, claro, con la pileta, con el tenis, claro, y se juntaban la barra de veteranos, había pero como 30 se juntaban siempre y jugaban en la cancha grande, le daban permiso, pero vos vieras la cantidad de familias, claro, que iba, detrás ya se había habilitado, detrás de la cancha de bocha había un parquecito, habían hecho todo con mesas, claro, está en la actualidad, o sea que la gente iba y pasaba el día en el club. Claro, en familia. En familia. Exacto. Como lo es hoy también. Totalmente. Hoy Buenos Aires, yo tengo a mi hija que vive muy cerquita, a 3 cuadras de la cancha de Ferro. Y bueno, yo cuando llego a Buenos Aires no me quedo encerrado en el departamento, claro, me voy a pie, claro, me voy porque tienen el tenis, tienen la pileta, claro, y veo que va la gente con su bolso, en familia, los chicos, marido, la esposa, la tía, y los veo, y si nosotros allá hace 30 años atrás era lo mismo, exacto, ¿por qué no tiene que volver eso en estos lugares? Que es muy necesario. Exacto. Ahora, en las grandes ciudades eso se practica todavía. Qué lindo, ¿no? Va la familia. Son socios de la institución, claro, ellos entran con su carnet y son dueños. Ellos, claro, van a su pileta, van a hockey, van al tenis, viste, tienen toda la diversión. Sí. En pleno centro de la capital. Y además te acordás el Ferro de los 80 cuando estaba Don Santiago Leiden, que claro, era pionero en vóley, claro, en básquet, en fútbol, en todo, bueno, y sigue con esa tesitura. Ahí estrenó, cuando vino de Mar del Plata, los primeros entrenamientos lo hacía Vilas. Exacto. En las canchas número 1, número 2 de Ferro. Y claro, todavía tiene 8 canchas de tenis Ferro ahí. Muy lindo. O sea que es una institución, no de las grandes, pero reúne mucho a la familia. Exacto. Y eso está bueno, me llama también. La atención, porque yo todas las veces que voy, y voy muy seguido, ahora ya no voy tanto, porque yo voy y para mí es un relax, claro, ver todo eso, claro, para mí que me gusta eso, es hermoso, y ver inclusive que acá ya en la zona no se está viendo, gente allá se juega de 80 a 85. Mira vos. Yo he jugado, pero vos vieras cómo juega. Claro. Me han invitado, porque he ido como invitado, vos tenés que ser socio, es muy delicado. Pero de 80 a 85, de 70 a 75, de 75 a 80, todo por edades, claro, ¿entendés? El de 70 no se puede mezclar, como hacemos nosotros acá, con claro, el más 80. Exacto. Vos jugás más 80. Claro. No solamente categoría, sino también edad. O sea, edad. Claro, porque vos podés. Allá se respeta, no. Claro, más que la categoría es la edad. La edad. Porque vos, por ejemplo, podés jugar mucho mejor que yo, pero a lo mejor hay 15 o 20 años de diferencia y después se equipara con eso. Claro, es lo que está pasando acá. Claro. Nosotros acá lo estamos haciendo compensado, por suerte, pero acá tenemos jugadores lindos de categoría, digamos, no A, pero B, como Fabián Irastorza, Ganser, el Petete Ganser, hay mucha gente que juega muy bien, claro, y nosotros tenemos otra categoría, ¿no es cierto? Carlitos Angelino, Jorge Borghi, está este chico Leone, estoy yo, que soy el más bajo, pero los mezclamos. Claro. Entonces compensamos. Se compensa. Entre nosotros, ¿viste? Compensamos porque a veces no tenemos toda la misma categoría. Exacto. No podemos reunir uno por una cosa, otro por otra. Entonces, hay 2 y 2. Claro. Ahí nomás. Entonces, los compensamos y jugamos. Nosotros, y yo, el domingo, el sábado no fui porque estaba muy frío, me prohibieron en mi casa, pero el domingo me jugué 4 sets. Mirá con vos. eso. Compensado. Qué bueno. Y aguanté bien. Entonces, no te voy a decir que no me cansé, ya bueno, 4 sets es medio pesado. Claro. Pero el día estaba lindo, así que bueno, no para mí. Y bueno, después hubo un momento por allá por el 90, vos fijate que me olvidaba, en el año 90 era tanto la afluencia de gente que había en la cancha de Belgrano, siendo yo presidente de la subcomisión de tenis, empecé a construir una cancha en mi casa, reglamentaria. Ah, mira. Claro, de polvo de ladrillo. Un día me entusiasmé, había un muchacho que yo le alquilaba ahí, que le cedía la casa,
Dice, Juan Carlos, yo le voy a ayudar. Y bueno, y empezamos a conseguir, hice la cancha reglamentaria, muy linda cancha tengo. Mira, ¿está todavía? Sí, mira vos. Está, pero no está, tenemos hasta el riego artificial. Ah, mira vos. No, la tenemos. Mira vos. La tenemos riego con reloj y todo. Lo que pasa que claro, los años se me fueron. Y bueno, y hay que trabajar muy mucho. Sí, Las canchas de polvo de ladrillo dan un trabajo, pero tremendo, claro, para mantención. Y lo hacía yo, claro, lo hacía todo yo. No podía yo poner un empleado. Exacto, para que te mantuviera ahí. Y jugamos mucho tiempo ahí, y se juega. Y ahora tengo mis nietas, que también juegan, pero claro, están estudiando. Claro, sí, sí. Mi hijo que no. Mi hijo, él va a jugar, ya está en otro nivel, claro, él agarra el bolso y se va. Vito se va a Río Cuarto, claro, se va de Caizú a jugar. Claro. Entonces ya la cancha tampoco, viste, el Rolo no lo quiere pasar, claro, sí, sí, tampoco, o sea que bueno, pero está en condiciones, o sea que yo en 2 horas pongo la cancha en condiciones y ahora, pero más ahora cuando llegue ya septiembre, claro, o cuando terminan las clases los chicos, las chicas en la universidad, claro, ahí aprovechan. Entonces vienen a casa, están las 3, aparte que me ayudan, ya con el riego nosotros ponemos el reloj, claro, se riegan solas, ¿viste? Y bueno, y jugamos entre nosotros, en familia, tenemos la pileta ahí, claro, sí, así que usamos la pileta, usamos la cancha, o sea, se usa digamos en la época de verano. Sí, totalmente. ¿Viste? Totalmente. Y ahora yo como me quedé sin ganas, y después no hay muchos jugadores como en esa época. Bueno, nosotros en esa época yo había formado un cuarto de jugadores que iban a mi casa todos los sábados, jugábamos 2, 3 sets ahí, y después yo me iba a la cancha. Claro. ¿Viste? Ahora ya no hay mucho, entonces bueno, yo no puedo sacar amigos o jugadores que están jugando ahora conmigo en un club, claro, para llevarlo a mi casa. Totalmente. Puedes decir, Juan Carlos, ¿cómo te lo lleva a tu casa? Claro. Y nosotros acá no tenemos para jugar. Entonces eso también medio me frenó, ¿viste? Entonces voy al club tranquilo. Pero qué lindo que tenga ese espíritu y esas ganas todavía de seguir jugando, ¿no? No, y de arreglarla. Cuando vienen mis nietas, me dicen, abuelo, dice, hay que arreglar la cancha. Y yo, ¿sabes qué? Ella me dice, me ayudan, sí, claro, pero la mujer, vos viste, jodido. Sí. Bueno, ellas empiezan a claro, cosas y después me dejan, y yo acondiciono la cancha y vamos y jugamos. Juan Carlos, volviendo un poquito al tiempo, ¿cómo fue tu infancia? Por ejemplo, y cerca de la cancha de Belgrano, ¿ibas a ver los partidos de fútbol? ¿Recordás algún jugador de esa época? Por más que vos no seas tan futbolero, que vos decís, che, mirá, me acuerdo. Sí, ahí en el barrio estaban los Veraldi, que jugaban ahí, claro, yo era muy chico, habré tenido 6, 7 años, había mucha gente, el Liche Fistori de la comienzo. Después ya se empezó a reactivar cuando llegó, por ejemplo, cuando llegaron jugadores de afuera como Héctor Suchini, claro, el negro. Sí. Ahí vinieron muy buenos jugadores. Ahí Belgrano tuvo un gran equipo, ¿no es cierto?, de Villa Mercedes, como uno que le llamaban de sobrenombre el Cuncuna Guevara. Sí. Bueno, y después Amado, uno de los grandes jugadores, y después surgieron en la otra etapa, surgió que nosotros, que es el gran capital nuestro en la fusión, surgió Jorge Bobbio, surgió Carlitos Rodríguez. El Carlitos Rodríguez, me acuerdo. Bueno, después te voy a contar otra. El Carlitos Rodríguez y el Lalo Inverti. Y bueno, había mucho. En estos momentos no. ¿El Ballino jugó en la fusión? Claro. Ya en la fusión jugó el Ballino también. Claro. Pero también eran todos jugadores de Belgrano. Claro. ¿El Tulitoya no estaba también el Hugo Lerda? Toya, claro, el Hugo, el que me metió. Carota, el arquero, me acuerdo. Arquero. Sí, me acuerdo. Yo en estos momentos no. Pero está muy. Yo hablo mucho porque tenemos una peña junto con el Jorge, es primo mío. Mira, con el Jorge Bobbio. Claro. Y dice, vos por ahí, dice, cuando vas a hablar, porque el otro día estuve en otra radio, claro, y cuando vas a hablar te olvidás de alguno. Sí, le digo, pero de vos no me olvidé. Y no sé, de vos no me olvidé. Y claro que me olvidé mucho, le digo, en el momento no recuerdo, han pasado muchos años, calculo 48 años. Claro, esa fue una etapa de Belgrano muy linda, de muy buenos jugadores. Bueno, después se pierde
se pierde un poco la dirigencia, se va perdiendo. Belgrano. Y en esa época, cuando se hace la fusión Belgrano-Toro, de Belgrano, ¿qué dirigente van ahí? Dirigente, ahí te los voy a nombrar. Como número 1, Héctor Suchini, claro, que fue el que movió. Exacto. Después 2, al Alonso Martín. El Alonso. Estaba Hugo Palotti, quien les habla, claro, y el Negro Albornoz. El Negro Albornoz, me acuerdo. 5. Mira vos, 5. Los 4 entraban a escondida, camuflado. Vos fijate lo que era la rivalidad con Belgrano Toro, claro, de las dirigencias. Exacto. Entraban camuflados, pues porque los reuníamos en el Toro. Ah, mira vos. Y Belgrano estaba ocupado. Claro. Belgrano se reunía. Y entonces los reuníamos en la sede del Toro. Tenía un zaguán, que no sé si está todavía, y la confitería, y donde tiene el comedor ahora, el comedor estaba dividido. Mira vos. Y ahí se fue forjando esa fusión. Nos reuníamos y entraban 4 y yo no tenía problema, como claro, yo qué sé yo, no tenía rivales, porque mi padre también iba a todos los clubes, claro, colaboraba, él trabajaba a honores. Exacto. Trabajaba en Belgrano, por supuesto nació en Belgrano, se hizo en Belgrano, pero él iba a trabajar a Toro, él recibía a los jugadores de Everton en la casa, de San Lorenzo de Bulnes, de todos lados, de Río Cuarto, claro, o sea que no tenía problema, claro, ¿viste? En ese sentido, todo a honores no cobraba. Así que bueno, entonces yo ya con la gente de Toro tenía una amistad también, comercial, ¿no es cierto? Con Pocho Borghi, claro, Negro Fernió, Rubén Crespo. Había también una parte comercial que la otra gente a lo mejor no la tenía. Entonces era más fácil. Era más fácil para mí, ¿no es cierto? Acá te mandan un gran saludo, dice Carlos Angelino, dice un gran tenista del alma, dice Juan Carlos Rabet. Compañero de los sábados y domingos acá en el Toro. Compañero y palabras de primera hora. Nosotros somos los de primera hora. 2:30 ya estamos en la cancha. Están firmes ahí. Exacto. Mi amigo Jorge Chechouri juega con usted ¿o no? Sí, Jorgito señor, siempre viene. Jorgito, sí. Este fin de semana no pudo. Sí. Atribuye a la pérdida de su madre. Exacto. Pero sí, también es puntual. Sí, compañero mío. Bueno. Y yo con Carlito, como somos de la misma categoría, entonces siempre jugamos uno por un lado, claro, compensado, y nunca jugamos juntos. Claro. Con uno por un lado y otro por el otro. No, pero muy bien, viste, no se discute, o sea que bueno, los divertimos. La pasan bien. Sí, la pasamos, pero hay un grupo, no es mucha gente, son firmes, pero firme. Sí. Somos 10 personas, 12 personas, hay más, hay 15, pero ya son, viste, aquellas personas que van un sábado, ya el otro no. Ya claro, el domingo no van, ya el otro fin de semana gente más joven, tienen otros compromisos. Claro. No, en cambio, para mí es sagrado. ¿Hacemos una pausa? Con mucho gusto. Hacemos una pausa y enseguida seguimos hablando. Perfecto. Con Juan Carlos Rabeta. Vamos a hablar de Belgrano, de tenis, de fútbol, de la vida, un poco de historia, y también recordando cómo fue la infancia ahí cerquita de ese gran estadio, ahí la cancha del Celeste querido de Belgrano. Ya volvemos. En la web www.rcm88.com.ar. Fiambres DJ, más de 20 años produciendo para todo el país. Fiambres DJ. Visita nuestra web y disfruta de un sabor diferente. www.fiambresdj.com.ar. Barbieri y Hermanos, Ferretería Agroindustrial y Corralón. 2 puntos de ventas con todos los servicios. Completa línea de bulonería, herramientas manuales y eléctricas, rodamientos y correas, indumentarias de trabajo y seguridad laboral, repuestos para sembradoras y fumigadores, baterías Moura y Placord, molinos para el campo y tanques australianos. Además, todo para finalizar tu obra. Instalaciones de agua, gas y cloacas, sanitarios, griferías, pisos y revestimientos. Visita nuestro salón expositor y elegí estufas a leña, calefactores y termotanques, parrillas y fogoneros con excelente diseño y calidad. Concesionario oficial Steel. Toda la gama de maquinarias y repuestos. Servicio técnico oficial para que mantengas tu Steel siempre original. Barbieri y Hermanos es asesoramiento, respaldo y seriedad. Te esperamos en nuestras 2 sucursales. Ferretería Mitre 230
3537, Corralón Lucio B. Mansilla 52 o al WhatsApp 3582 44 91 96 o 43 54 89. En Instagram y en Facebook, búscanos como Barbieri y Hermanos y conoce nuestros productos y novedades. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. El camino para llegar a tu 0 kilómetro. Consulta por la revolución de Volkswagen, la Nibus, lo nuevo de Ford Territory, la cuota más baja del mercado. Tomamos tu usado al mejor precio. Bajamos todas las tasas en todas las líneas. Planes de fábrica. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. Saavedra 30 y Ameguino y Mitre. Teléfono 466-883. Coronel Moldes. Cerealista Moldes, una empresa con solidez, historia y proyección. Desde 1979, junto al desarrollo de la producción y con una clara misión: brindar soluciones al productor agropecuario desde la planificación de la siembra hasta la comercialización del grano. Amplia gama de servicios: cereales, agroquímicos, semillas, transporte, combustible, asesoramiento permanente. Cerealista Moldes, Casa Central, Ruta E86, kilómetro 68, acceso Coronel Moldes. Sucursales San Pacho y Villa Mercedes, San Luis. Día gris. Pero iluminamos tu vida. En la mejor estación. En la web rcm88.com.ar. Día gris, pero iluminamos tu vida en la mejor estación. ATM, a todo mula. Con ATM, seguimos charlando con Juan Carlos Rabeta. Bueno, Juan Carlos, contanos un poquito, quiero que me hable un poco de Carlín también, porque Carlín fue un personaje maravilloso para el fútbol, para Moldes. Sí, indudablemente yo también he quedado así un poco ligado al deporte, ¿no es cierto?, sin practicar fútbol, por ejemplo, pero siempre por mi padre, porque mi padre permanentemente estaba en el fútbol. Mi padre estuvo acá atendido, estuvo en Belgrano, estuvo en Toro, y lo quería mucho en el vestuario a mi padre. Y mi padre era un masajista que había aprendido viendo a los demás a hacer masajes, y se transformó al último, qué sé yo, la gente lo quería mucho. Después terminó su campaña a los 81, falleció mi padre a los 81 años, todavía a los 80 y pico iba a San Lorenzo de Bulnes. Mira vos, me acuerdo de San Lorenzo, me acuerdo. De Bulnes, claro, estuvo con aquel marcador de punta como el que se llama Escudero. Exacto, exactamente. Claro, ahí estuvo con Escudero cuando sabía venir, cuando él estaba jugando en San Lorenzo, sabía venir a Bulnes y lo venía siempre a saludar a mi padre. Mira qué lindo. O sea que ahí lo quería muchísimo. Sí, vos mira los homenajes que le habían hecho, y ahí iban muchos chicos de acá. Yo le digo chicos porque en aquella época eran chicos. Iba el Yayo, sí. Iba el Beto Santini. Me acuerdo el Tarugo también jugaba, claro. Sí, mira, claro, toda esa gente iba, y ya estaba mi padre. Exacto. Qué maravilloso. Y en esa fusión del 77 estaba el de... ¿Era masajista o no? Sí, me acuerdo que estaba. Claro. ¿Uno eras planillero de ese equipo? Claro. La cosa fue así. Mi padre se va de Belgrano porque lo lleva
el Norberto Carrizo, el Cabezón. El Cabezón. Como el técnico. Acá el Tachín dice que no lo nombramos, que jugó siempre, dice en Belgrano, dice. El Tachín fenómeno. El Tachín, desde la clase mía, empezó jugando de chico el Cabezón y el Tachín. Claro. Que yo jugamos de chico. Exacto, sí. 6, 7, Sí, 8 sí, años. Jugamos en la canchita esa que yo te decía. Mira vos. Con el Tachín, Claro. que es de mi clase. Exacto. Hay poca diferencia de meses. Y con el Cabezón era mayor. Claro. Pero el Cabezón fue un pasaje rápido que tuvo en la niñez con nosotros. Claro. Porque él ya a los 12, 13 años voló. Claro. Era un jugador ya que venía con condiciones Claro, naturales. un fenómeno. Y el Tachín lo mismo. Claro. El Tachín, pero fue escalonando más despacio. Claro. En cambio voló. Cabezón a los 14 años ya era un jugador Claro, un de crack. primera. Y me decías que el Cabezón lo lleva al Carlina, ¿dónde me decías? El Cabezón va como técnico al Toro. Al Toro. Alto. Claro. Entonces, como él estuvo trabajando mucho a la par de cosas, siempre durante la semana que le hacía masajes, que lo atendía, dice: Carlín, usted se tiene que venir conmigo. Claro. Al Toro. Y mi padre se va al Toro. Claro. Con el claro, en aquella época no era muy lindo. Sí. Sí, no fue muy lindo. Claro. Para mí, más de todo, ¿viste? Porque tu padre es tan belgranista. Pero lo hacía honores. Y seguía atendiendo a los jugadores. Claro, también. exacto. No iba a los vestuarios. Y de ahí surgió la cosa. Surgió y quedó ahí. Y después cuando bueno, se hizo la fusión, lo tuvimos a Nahuaki. Claro. Salimos campeones en Río Cuarto, yo ya, y por mi viejo también me meten también en la comisión. Claro. Entonces yo colaborábamos, hacíamos mañacauda, hacíamos asado, todo en el club. Sí. Y yo trabajaba mucho, porque yo de fútbol no sabía ni sé, claro. El fútbol nunca me apasionó y no qué sé yo, no sé. Entonces, pero colaborábamos, trabajábamos. Claro. Porque si bien es cierto que había una parte en la fusión que había mejor posición económica que la nuestra, pero nosotros reponíamos. ¿Cómo se reponía? Con trabajo. Con trabajo. Claro. O sea que nadie puso de más. Exacto. Ahí nosotros trabajando de una forma, se hacía en aquella época, me acuerdo que había un hombre muy conocedor que era el Poroto Borghi, hermano del Pocho, sí, y me del acuerdo, Víctor, del Poroto, sí. conocía de carrera. Se hacían unas carreras cuadreras. Ah, las carreras de carrera. Claro. Allá en el parque. Claro, me acuerdo. Detrás, sí. Donde está el aeroclub. Sí. Bueno, Pituco García, un colaborador también, que conocía mucho de carrera, de caballos. Entonces ellos buscaban en la zona y hacían cada carrera cuadrera, pero ¿sabés las diferencias de plata que se hacía en aquella época? Pero mucha plata. Claro. Y eso lo llevó a nosotros a hacer buenas inversiones con jugadores, con cosas, a que los jugadores pasaran a ganar bien lo que correspondía, porque los clubes, los jugadores, viste, en aquella época eran todos muy limitados, pero nosotros con la fusión, bueno, fue un éxito. Claro. Fue un éxito y dejamos trabajar a la directiva. Por ejemplo, Belgrano también creció en la parte infraestructura, porque Belgrano lo que hizo ahí, cuando le sacaron el fútbol, ¿me entendés? Lo desahogamos del fútbol y construyó eso, porque no había gente para las dos cosas. Exactamente. Si gastábamos en el fútbol y no podíamos gastar allá. Exacto. Entonces Belgrano encarriló ahí gente muy positiva. Estaba en el club en esa época Luis María Bayoni, muy trabajador, el Gringo Bolo, había mucha gente. Entonces esa gente fomentó unas rifas muy importantes, ¿no es cierto?, de autos, de cosas, y con ahí empezó a recaudar la institución para hacer esa obra. Y me imagino también que en esa época que no había tantas cosas en el pueblo, la gente iba a la cancha, que no por ahí que ahora viste que no va tan, ahora tenés las teles, tenés el cable, tenés 20.000 cosas. Ahora, te digo, antes no había. Cuando nosotros había caído un poco antes de la fusión, cuando nosotros lo fusionamos, pero ¿sabés? Las tribunas del Toro, pero llenas. Claro. Cuando venía Estudiantes, cuando venían todos esos equipos, pero ¿sabés lo que era? Bueno, pero
tremenda, no dábamos abasto, teníamos que... Yo en la boletería había 3 o 4 boleterías habilitadas. Venía mucha gente de la zona. Maquena, San Basilio, como San Basilio también tenía que... Muchos jugadores, claro. Claro, Gavallo era de ahí. El Negro Ayala, Carloncho Domínguez. Negro Ayala. Gavallo, bueno, Gavallo no nombramos. Claro. Bueno, eran todos ahí. La gente de San Basilio descargaba, porque hay muchos futboleros en la zona, es futbolera. Así que bueno, a raíz del éxito de eso, al segundo año, cuando salimos campeones en la Liga de Río Cuarto, si vos mirás, hay fotografías, yo tengo varias, cuando llegamos a Molde, porque primero con el ómnibus, el técnico era Juan Nawaki, entramos a San Basilio. Para festejar con la gente. Festejamos, hicimos toda la avenida de San Basilio, y de ahí vinimos a Molde sobre la avenida 9 de Julio. No sé, pero estaba de la punta de donde empieza la plaza hasta acá, hasta la plazoleta, llena de gente. Además, Juan Carlos, no era común que en los 70 un equipo de un pueblo le ganara a un equipo de una ciudad como Río Cuarto, que son 15 moldes, Banda Norte, un grande. Recuerdo esa final, nosotros estaba Bernabé Contreras, estaba el negro que jugaba, el Ricardo Tomás Aymar, claro. Sí, no tenía cada jugador, claro. Señor. Sí, no, es impresionante. Eran unos señores jugadores. Claro. ¿Viste? Y bueno, y así que eso movió mucho el fútbol en el Molde, porque fue un éxito. Y de ahí se sumó Everton. Exacto. Everton tuvo la visión, porque claro, Everton en ese momento medio habíamos sobrepasado un nivel. Cuando se forma la alianza en el 76 o 77, ¿hubo la invitación al Everton o el Everton no quiso estar en ese triunvirato? Nosotros salimos campeones de la Liga de Río Cuarto al tercer año. Ahí se suma. Claro. Everton, que también colaboró muy mucho. Claro. Ahí se juntaron los 3 clubes. Claro. Esa fue la alianza. Claro. Nuestra era la fusión. Y la fusión después, claro. Y la otra fue la alianza de los 3 clubes. Y fíjate a dónde llegamos a jugar con uno de los equipos número 1 del país. Exactamente. El Independiente, el Chateau. O sea que también una movida, yo creo que fue toda la ciudad, o el 80%. Yo siempre los cargo a los muchachos, le digo, yo nunca vi tanta gente de moldes en la cancha de molde como la que había en Córdoba. Yo creo que es impresionante, o sea, impresionante. La cantidad de gente. Y yo hablo con gente de Córdoba que yo los invité, gente que eran de Córdoba, eran de Belgrano, era un alto dirigente de Belgrano, que era amigo, que era el dueño de la empresa de Tersuave, la que nosotros trabajábamos. Lo invité y se quedó sorprendido claro. Primero de cómo había jugado. Sí. Cuando le decían que uno era el carpintero, claro, el otro era panadero, sí. el otro era herrero, el otro... Miraba el tipo, yo le contaba, claro. Gente que lo vemos a diario, lo veo a diario en mi trabajo, en mi negocio, que están laburando. Entonces te miraban con... Decir, pero no, esto no puede ser. Claro, y de la forma que había jugado. Y está a 3 minutos de ganar la Independiente. A 3 minutos. Exacto, mira vos. Con el rey de Copa. Exactamente. Así que bueno, fue un momento lindo. Y después me tocó vivir la otra parte. Vos fíjate de que cuando Norberto Carrizo lo nombran técnico de la selección argentina de fútbol. En el 73, claro. En el 73. Claro. Ahí lo llevó. ¿A quién lo va a llevar? A mi padre número 1. Exacto. Como asesor ya era mi padre, ya era médico, ya era masajista, era asesor, era todo. Hacemos la pausa y enseguida con mucho gusto. nos explayamos más sobre ese campeonato argentino del 73 donde Carlín también fue parte. Pausa, ya seguimos hablando con Juan Carlos Rabeta. RCM 88 Radio Ciudad. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado. Haga su reserva de los deliciosos productos. Además, promociones especiales para peñas y agasajos. Elaboraciones con carne vacuna, cerdos, aves, pescados. Minutas deliciosas, exquisitas pastas. Doña Marta. Elaboraciones artesanales de primera calidad. Roticería Doña Marta. La buena cocina, como en casa. San Martín 40, 466-870.
Estudio Bonesi y Asociados. Estudio contable impositivo al servicio de su actividad. Asesoramiento integral, impositivo, laboral y previsional. Organización de empresas, análisis de costos, productor de seguros. Estudio Bonesi y Asociados. Avenida 9 de Julio 464. Teléfonos 48 14 65. Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Tecnología y fortaleza para desarrollar tu obra desde el comienzo al final. Materiales para la construcción y ferretería en general. Hormigón elaborado, áridos, cemento. Herramientas eléctricas, sanitarios, instalación de agua, gas y cloacas. Cerámicos y porcelanatos. Hierros, chapas, maderas, pintura. Aberturas de aluminio. Modelos de vivienda a tu medida. Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Avenida El Recero 147. Teléfono 465-666. Ciudad de Coronel Moldes. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03 582 46 69 05 y 48 39 76. Coronel Moldes. Carnicería La Familia de Roberto Salazar los espera en Avenida 25 de Mayo 398, Barrio Alberdi. Atendida por sus propios dueños. Abierto de lunes a domingo. Y estas ofertas: 3 kilogramos de asado surtido, 30.000 pesos. 3 kilos de patamuslo, 11.000 pesos. Variedad de milanesas de cerdo, pollo, vaca. Bolsón de 4 kilogramos, 28.000 pesos. Carnicería La Familia en Avenida 25 de Mayo 398. En la web www.rcm88.com.ar. ATM, a todo mula. Con la última parte del programa, que estamos hablando con Juan Carlos Rabeta. Juan Carlos me decía recién de la historia de Carlín ahí con ese equipo del 73, con el Cabezón Carrizo de técnico, que fue campeón argentino de la Liga, ¿no? Exacto, campeón argentino de la Liga. Esa final con Oberá. Esa final con Oberá. Ellos vinieron primero a Río Cuarto. Y yo, ¿por qué quedé conectado y me he hecho grandes amigos ahí, de la gente que jugaba ahí? Porque mi padre, en esa época, ni nunca tenía auto, era dueño, teníamos un R12 nuevo y no sabía manejar. Ah, mira. Y era dueño él. Claro. Entonces, el piloto era yo. Claro. Entonces, bueno, lo llevaba yo a él, lo llevaba al Cabezón, yo llevaba a Carlitos Rodríguez, que iba de acá, a veces Gabacio venía, Jordaninho ya estaba acá, el gringo, ¿cierto? El gringo, así que lo llevaba todo. Y bueno, y yo entraba a los vestuarios y empecé a entablar muchas conversaciones. Eduardo Flesia y jugador de Atenas, el defensor, el número extraordinario. El Payo, claro. Payo era extraordinario para estar con él. Tenía un valor, entablabas una amistad con él, abierto para todo, o sea que muy buena persona. Y bueno, Bernabé Contreras, todos ellos, pero muy buenos jugadores. Juan García, hemos quedado grandes amigos. Y yo, por mi padre, me metí ahí con ellos. Y iba yo por supuesto, a todos los partidos. Yo entraba con mi viejo
entraba al vestuario, me quedaba en el vestuario, salía ahí a las primeras butacas, me quedaba con los dirigentes de la liga, me he hecho muy amigo de don Pedro Argentino Méndez, que era presidente de la liga, Aldo Damiano, que era el tesorero de la liga, y bueno, Cabezón tenía muchas relaciones futbolísticas con toda esa gente, ¿no es cierto? Pues, bueno, y llegaron a un final extraordinario. Sale el viaje, yo había ido a San Juan, había ido en avión en San Juan, con esos aviones de la base, viste, asientos de madera. Sí. Bueno, yo había ido porque a mi padre no le gustaba. Bueno, y después viene Oberá, a todos los partidos fui yo. Y viene Oberá acá, y acá dice mi papá, dice, no, yo a Oberá no voy a ir. Es muy lejos en avión, pero tengo miedo que pase algo, dijo mi viejo. Le digo, pero papá, ¿cómo no vas a ir? Yo te llevo hasta Río Cuarto. Bueno, y resultado de que no quiso ir, pero yo fui lo mismo que llevé a Jordanino y a Gavacio. Lo llevé con mi señora. Claro. Lo llevé, bueno, me subí al ómnibus a despedir a todo. ¿Y tu viejo? No, mi viejo no viene. Y me dice el Cabezón, vení con nosotros vos. Pero digo, mira, no tengo ropa, claro. no traje plata. Claro. El auto había quedado en la 25 de mayo porque en Río Cuarto se había enloquecido también, habían cortado todas las calles. Y el auto quedó, no, pero vení con nosotros. Viene el Payo, vení con nosotros, sentate conmigo, dice el Payo. Vení, nos sentamos al fondo, vamos a ir charlando. Vení, quédate vos. Pero no llevé ropa, yo te presto. Eran época, fue de verano, claro. ¿Viste? Y no, me voy, tengo mi señora, no tengo mi señora arriba del auto, está sola. Y sabe, sí, mi señora sabe manejar, va a volver. Había ido don Arturo Carriza también en otro auto, y don Arturo lo va a acompañar, mi viejo la va a acompañar, quédate tranquilo. Y me subí. Bueno, y salimos, y cuando llegamos cerca a la universidad, me acordé de las llaves del auto. No había celular, no había nada. Y vino un auto desesperado, era el intendente de Río Cuarto, ¿cómo se llamaba? Gil, no era Gil, que también era futbolero, era presidente de Atena. Bueno, no me voy a acordar, era intendente. Claro. Y vino con el auto, señor, dice, acá viaja un rabeta. Sí, cuando digo, sí, yo. Dice, la llave, dice, su señora debe ser, dice, la llave del auto. Sí, la tengo yo, tomo, se lo di por la ventana, la llave. Y ahí seguimos viaje. Para verá, llegamos a Posadas, hicimos noche en Posadas, ¿no es cierto? Salimos a la plaza y ya la gente, dice, vio todo el equipo, salimos todos a caminar en la plaza, una noche muy linda. Dice, lo están esperando en Oberá ustedes. Yo les digo, lo están esperando, van a ver lo que le van a hacer allá. Porque acá, dice, el periodismo, dice, terrible, dice, cómo los han atendido. Y no era tan así, sinceramente, no era. Dice, es terrible cómo lo atendieron en Río Cuarto. Vayan a Oberá, dice, lo están esperando. Y si entran, bueno, fuimos a Oberá y la cosa estaba muy fea, ¿viste? Porque nosotros volvíamos, fuimos a la hora del partido. Claro. Y no podíamos entrar, teníamos que entrar en fila india. Yo me acuerdo que el Cabezón fue el que encaró primero, y detrás del Cabezón era yo. Claro. ¿Viste? Y muy mal. Era grito y grito, la cancha estaba al desborde. Claro. Una cancha muy precaria, unos vestuarios muy precarios. Bueno, empezó el partido, hizo el gol Río Cuarto, al rato lo expulsan y quedé yo solo en el vestuario, porque los suplentes todos se habían ido, ¿viste? Claro. Quedé yo solo y lo expulsan al Payo Aymar de la cancha, ¿viste? Y se viene al vestuario conmigo. Claro. Y el Pinocho Alaní también sale de la cancha porque los suplentes se vinieron, porque la cosa estaba muy, muy fea. Se quedó el Cabezón solo, claro. Se la aguantó. Y bueno, y se armó el desborde. Pero ahí había otra, estaba infiltrado la parte, ¿vos te acuerdas en esa época? La parte de la guerrilla con los militares. ¿Me entendés? Y ahí se infiltró tanta gente, y dentro de la guerrilla se ve que tiraron o un petardo, o no sé, o una bala,
y le pegan a un chico y lo matan en la tribuna. Entonces la gente se enardeció, se volcó a la cancha y de ahí fue terrible para salir. Nosotros lo salvamos, porque a mí yo me refugio en la policía, salí medio solo y me refugio en la policía, y ahí estaba Gualdoni. Entonces empezaron a llegar gente y ahí los retuvo a Carrizo, a Juan García, a Aymar, a mí, a Isidoro Celuzzi, y estuvimos ahí, la gente se le amontonaba y se le ponía feo, era abogado él, hasta albergarlo en la casa, porque acá la cosa venía muy fea, y de ahí lo sacan a nosotros en coches particulares hasta Mártires, que es el pueblo antes de llegar a Coches. Hasta Mártires lo sacan nosotros en coches particulares, en camionetas con cúpula, lo sacaron. Me acuerdo que los primeros que salimos fue Juan García, que cuando lo juntamos, Juan García acostado, y Juan García y Isidoro Celuzzi, que era un número 5 de estudiantes, y yo, 3, rajamos, ¿viste? Pero ya veías cuando ibas en la ruta que se infiltraba, porque todo monte, ¿me entendés? Todo monte cerrado, y ahí se infiltraba la parte de la guerrilla que venía y atacaba con los militares que estaban en el centro. O sea que lo que fue fútbol a lo mejor no fue tanto, se enardeció, porque era la época brava que vivió nuestro país. Sí, estamos hablando del año nosotros, 73. Aquí en Molde, gracias a Dios, no lo vivimos, pero allá se vivieron. A ver si tenemos la foto. Ahí vamos a ver la foto ahí, mira, esa es la foto de la fusión Belgrano-Toro, que ahora nos dice Huguito Lerda que el 30 de octubre se cumple un nuevo aniversario, o sea, 40 y fue en el 40 y en el 77, 48 años. 48 años ahí, se cumplen. A la par del Ballín. Exactamente. Estoy yo. Exactamente. Ahí estoy cortado. Y justo lo cortan a Juan Carlos. Y Carlín está abajo. Carlín está abajo del Carloncho. Está mi viejo. Benedetti, Gavasio. Selección argentina. También está mi viejo. Exactamente. Benedetti, mira vos. Jorge Bobbio, Pederiva. ¿El que está allá a la par de Jorge Bobbio es el Evelio Santos o no? Claro, el Evelio. Claro. El Evelio. Mira. Ahí ya dirigía él todavía. Claro, mira qué lindo. Qué lindo equipo, ¿no? El negro allá, qué pedazo de jugador, ¿no? Acá Dito Berardo también te manda un saludo, así desde el barrio también, ¿no? En el barrio ahí. Con el Dito los criamos juntos. Claro. Porque el Dito, mi casa era la única casa que había ahí en la esquina, sobre la calle Belgrano, la última casa, y el Dito vivía en una fábrica de manteca, el padre trabajaba ahí, adentro, en el centro de esa manzana tenían una casa muy linda, y él vivía ahí, nació ahí. Así que jugaban de pibes ahí entonces. Así que claro, eran mis primeros amigos de entre los 5, 6, 7 años, ¿viste? Así que obligatoriamente Belgrano, en el corazón, en el barrio. Y de ahí saltábamos a la canchita de Belgrano, ¿viste? Ahí lo reuníamos todos. Era el único lugar. Aparte que era un lugar céntrico, ¿viste? Era un lugar que el Toro en esa época no estaba. Estaba el Everton, estaban medio divididos porque... El Everton en la otra punta del pueblo y nosotros allá. O sea que, y Belgrano es una de las instituciones que más asociados tuvo en su momento. No recuerdo los años, pero Fabián se acordaba el otro día cuando hablaba, tuvo muchos socios. O sea que Belgrano era un club lindo, un club que habían trabajado muy bien, ¿no? Pero las distintas circunstancias, ¿viste? Los desgastes que vienen en las comisiones, hay pasajes, ¿viste? Y bueno, las cosas también se empezaron a encarajinar, ¿viste? Acá había 3 equipos de fútbol, hoy también mantener 3 equipos, 3 instituciones con fútbol, era jodido. O sea que bueno, de cualquier manera, pero estamos todavía. Toda una vida ligado a Belgrano, en el barrio, el corazón celeste, la sangre celeste, digamos, impresionante, qué lindo. ¿Y cuánto tiene que ver todo esto, la familia, ¿no? Que vos hayas podido haber hecho todas estas cosas. Claro, repito, en aquella época se reunía en familia. Me acuerdo que estaban los Beraldi, estaban todo en esa zona, toda esa gente de ahí, eso todo en familia se reunía, ¿no es cierto? Mis padres, mis tíos, o sea que bueno, había...
estaban, y después de este lado, familias como los Piantanidas, claro, belgranistas, pero de cuna, fundadores, a los Martín, Alonso Martín, claro, toda esa familia fundadora de Belgrano. O sea que, pero ellos se reunían ahí, claro, ¿entendés? Iban y trabajaban, ¿no? Claro. Laburaban, porque ninguno era jerarquizado, claro, para nada, sí. O sea que bueno, no, ha tenido una muy buena vida Belgrano, y bueno, como te digo, y yo ahí nací, ahí quedé. Exacto. En el barrio, no me moví nunca. Yo falté de molde cuando fui a hacer el servicio militar. Claro. Nada más. Y después estuve siempre anclado ahí. Yo no tuve estudio secundario, tuve estudio primario nada más, y me quedé laburando con mi viejo. Así que bueno, me casé, me quedé ahí a 20 metros y porque hice la casa sobre la calle Argerich. Claro. Así que siempre estuve ligado ahí, ¿no? Toda la vida ligado al Belgrano y bueno, sobre todo al tenis, que es tu gran pasión, ¿no? Mi gran pasión. Que bueno, no se le inculcaste, sino que el Fabi, o sea, no se le inculcaste vos, sino que él empezó, él te le inculcó a vos, digamos. Él me lo inculcó a mí, porque yo fui a darle una mano. Exacto. Porque los chicos me decían, pucha, vení, papá, vení a darle una mano, tenemos que moler polvo de ladrillo, hacemos esto, o conseguíamos escombros por ahí para moler. Y bueno, uno estaba siempre ligado con mi negocio a la construcción, las cosas siempre, viste, conseguía algo, viste, sin poner dinero, porque yo no tenía. Exacto. Era un momento muy, muy difícil. Complicado. No tenía, yo tenía que criar mi familia, tenía un negocio, mi padre ya se estaba retirando, viste, ya era grande, así que bueno. Entonces tenía que afrontar otra situación, pero de cualquier manera creo de haber puesto mi granito de arena también, ¿no? Para que esto surja. Y hoy en la actualidad está a cargo Juvet en el club del tenis, y veo, y yo estuve hablando, voy todos los días, a veces después de 12 voy a caminar, y voy y veo, y veo muchos chicos que tiene, está trabajando bien. Veo 2 canchas que están muy lindas, la han reestructurado, la han arreglado, porque eso estuvo cerrado como 2 años, claro, o 3 años. Habían nacido yo, a mí me daba una lástima. Pero bueno, nadie tuvo la predisposición, y yo me vine para acá, viste, quedé solo allá, y ya no me quedaba nada. Y después, yo si tenía que hacer algo, lo hacía en mi casa, tenía mi cancha. Claro. Eso también me quitó mucho tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. Contrario. Gracias por, hablando un poquito de la historia de Belgrano, también un poquito, recordando un poquito Carlín, lo de la fusión. Así que muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Y bueno, creo que fue una charla muy rica y muy interesante. Espero que a los oyentes les haya gustado. Gracias de verdad. Yo también te agradezco, porque es lindo recordar todas esas cosas, y acá en este caso recordando una institución como la de Belgrano, que uno ha nacido ahí. Después recordar a mi padre, que mi padre prácticamente pasó por todas las instituciones. Si bien es cierto que él nació y murió belgranista, pero él colaboró con todo el mundo, ¿no? Y terminó en San Lorenzo de Bulnes a los 80 y pico de años. O sea que eso también para mí es un recuerdo lindo. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, por su atención, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el jueves cuando hagamos un nuevo tema. Fue un mano a mano hablando de Belgrano con Juan Carlos Rabeta. Gracias. Presentó ATM, a todo mula, Municipalidad de Coronel Moldes, Frigorífico Coronel Moldes, Fiambres DJ, Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima, Estudio Bonesi y Asociados, Barbieri Hermanos, Roticería Doña Marta, Cerealista Moldes, Sociedad Anónima, Carnicería La Familia, Diego Gariboldi Automotores, Cerdos y Compañía. Esto fue ATM por Radio Ciudad.